Estos datos, ponerlos ahí en pantalla completa para que se puedan ver bien qué está pasando con las salidas transitorias. Una fábrica de prófugos, beneficiados que jamás regresaron a la cárcel. En la provincia de Buenos Aires, 283 presos que el año pasado le dieron salidas transitorias, no volvieron más. Están prófugos. 283 presos. De todo tipo, presos que no estaban cumpliendo la totalidad de su condena, le dan la salida transitoria. Acá hay de todo. Ladrones, violadores, asesinos, 283 que no volvieron más. Este año le dieron en lo que va del año a 74 presos, salidas transitorias, no volvieron. Todavía los están esperando. No solamente en la provincia de Buenos Aires, mirá lo que sucede en la provincia de Santa Fe. El año pasado, 204 presos le dan salida transitoria. Tienen que ir, volver, presentarse, no sé si al día siguiente, a los 2 días y demás. No volvieron más a la cárcel. Y en el 2017, en lo que va de este año, solo en los 3 primeros meses, 46 le dan salidas transitorias. En Santa Fe no volvieron más. 64% más que en igual periodo del año pasado. Es decir, que el número total muy probablemente sea mayor incluso de presos que con salidas transitorias después no vuelven a la cárcel, se convierten en prófugos. Ahora, es insólito porque lo que hemos visto en los últimos días es incluso un caso terrible, el caso de un oficial de policía, José Zurita, un oficial de policía que fue asesinado por alguien que había salido y tenía que volver a la cárcel. Y volvió, una salida transitoria. Volvió. Lo apresaron cuando volvió a la cárcel. En ese momento lo apresaron. El tipo había salido, mató a un policía y volvió. Está Alejandro Fargosi con nosotros, el doctor Alejandro Fargosi, y está la especialista en criminalista, Olga Fernández Chávez. Gracias a los dos por venir. Bueno, Fargosi, se está discutiendo cómo se hace para que los violadores cumplan su condena y para que no haya excarcelaciones sin control, es decir, que salen de la cárcel antes de cumplir la condena y encima, si tienen que volver, porque son salidas transitorias, no vuelven. Sí, efectivamente, hay un proyecto de ley que tiene sanción de diputados y por algún motivo fue frenado en el Senado. Dicen que por cuestiones políticas, no me quiero meter en ese tema, pero lo cierto es que la cuestión de seguridad es muy urgente y pareciera que no tiene esa percepción de parte de la política o de la política legislativa. El proyecto ese, lo hizo Luis Petri, es un radical. El proyecto lo que tiende es precisamente a devolverle sentido común a un régimen que tiene una lógica, que es la reinserción de los delincuentes, en la medida en que esa reinserción no sea a costa, como increíblemente dijo el juez Rossi, el que liberó a quien mató a Micaela, en la medida en que esa reinserción no le cueste a la sociedad muertos. Pues es una barbaridad, es un tema de sentido común. En esto lo que hay es una terrible falencia de Ahora, los jueces. ¿por qué salen los violadores porque los jueces antes de cumplir la condena? Empecemos por lo primero. En general tienen condenas demasiado bajas. La ley, esto lo dice siempre el ministro de Justicia, Garabano, la ley marca un mínimo y un máximo, pero los jueces siempre condenan en el mínimo, no en el máximo. Conclusión, haya sido cual fuere el delito o la cantidad de delitos, ya de entrada empezamos mal porque tienen mínimos. Después de los mínimos se reducen y encima de reducir se dan salidas transitorias. O sea, es toda una suma de, voy a usar la palabra criolla, locura, que tiene que ver con ideología, tiene que ver con liviandad y tiene que ver con una monumental soberbia que existe en algunos jueces. Pensemos que estamos hablando siempre de parte de los jueces, ¿no? Y es olvidarse que ellos son abogados y que esto es una materia donde tiene mucho que ver la psiquiatría. Ni siquiera la psicología, la psiquiatría. El psiquiatra es un médico que estudia 5 años medicina, más otros 5 años de especialización y que sabe mucho del tema del que estamos hablando. No es un médico brujo, es un médico psiquiatra. Increíblemente, casos como el de Rossi o casos como el de Axel López hace unos años, que costaron la vida también de Tatiana Kolotsiev y de Soledad Barña. Exactamente. Y antes Soledad Barña. Dejan de lado pericias psiquiátricas que yo como abogado, que tengo la misma carrera que esos jueces, como mínimo seguiría
hasta que nadie me demuestre que tienen un vicio. Pero yo no puedo definir ese vicio, lo tiene que definir otro psiquiatra, porque no soy profesional del tema. Está Olga Fernández Chávez, que es criminóloga. Olga, yo te escuchaba y vos decías que en el caso de los violadores, y en general una parte de los violadores que son perversos psicópatas, no hay cura. Hay estudios diferentes, sí, y porque ha avanzado mucho la psiquiatría y la psicología en estos temas. Empezaban primero pensando que hay un gran porcentaje que consideraba que tenía que ver con el deseo sexual y una compulsión. La verdad es que hay una tipología que está en boga desde los 70, 79, sí, que te los clasifica. Hay un porcentaje que sí es cierto y que yo considero que son los más peligrosos, que son los sádicos, o los que están guiados por la ira, ¿sí? Estos tipos de sujetos generalmente reinciden. Y es raro que generalmente sus agresiones aparte son muy violentas y generan muchas lesiones en la víctima, ¿sí? Estos son los que, pero no son el gran porcentaje. Un alto porcentaje también son impulsivos, tienen otro tipo de delitos, también otros delitos relacionados con violencia. Son muchos estudios que se unen. Hay casos donde podría ser que, por ejemplo, el violador que es por oportunidad, que es el violador en cita, ¿no? Que considero a la chica, que pasa mucho, típico caso que uno ve en las películas de Estados Unidos, ¿no? Va a una cita con una chica y ante la negativa o algo la fuerza. Esta persona generalmente consume drogas, están en estudios que demuestran que tienen otras tendencias a la criminalidad y posiblemente con tratamiento psicológico podrían, si no se dan las mismas circunstancias, no volverlo a cometer. El tema es, dadas de nuevo las mismas circunstancias, ¿lo cometerían y un psiquiatra afirmaría que nunca lo va a cometer de nuevo? Porque ese es el tema. El tema de la reincidencia tiene ese riesgo. Uno puede hacer predicción a futuro. A ver, ¿qué se está discutiendo, Fargosi, ahora? Que efectivamente haya una ley para limitar en casos de delitos muy graves o gravísimos. Las excarcelaciones. Exactamente. Que tengan que cumplir, si son 12 años, 12 años, son 15 años, sean 15 años. Exactamente, porque ese es uno de los grandes vicios del sistema, que las penas, como decía, empiezan desde abajo y encima se reducen. Por supuesto, acá hay una pregunta de fondo terrible y de una respuesta virtualmente imposible, y es, supongamos que cumple toda la condena, después va a volver a hacerlo los que son irrecuperables. Y ahí es donde entramos en un tembladeral que yo personalmente, como abogado, tengo que someterme a lo que me enseñen los psiquiatras y los psicólogos. ¿Cómo se explican estos datos que salen 283 presos en salida transitoria, nadie los controla y no vuelven? La liviandad, esa es la liviandad de los jueces de ejecución penal. ¿Y no los controlan? Y no, y tampoco los controla la policía, están mal entrenados, es todo un sistema que funciona mal. Y el problema es que el sistema que funciona mal en otros sectores nos ocasiona demoras, pérdida de plata. Acá es vidas. Y ojo, estamos hablando de las vidas, agreguemos cuadriplégicos, semipléjicos, vidas arruinadas por la violación. O sea, es todo demasiado grave para tomarlo con liviandad. Te doy un dato, Maxi. El martes que viene va a ir la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a hablar ante la Comisión de Seguridad y de Asuntos Penales del Senado. Esto fue acordado con Miguel Pichetto, el presidente de la Cámara de Senadores, en una charla que tuvieron el lunes entre Patricia Bullrich, que llamó a Pichetto para acelerar la sanción de esta ley. Esta ley modifica la ley 24660, que es la ley de ejecución de penas. Esta ley lo que haría sería modificar y restringir al máximo la capacidad o la potestad o la competencia de los jueces para dictaminar salidas transitorias. ¿Por qué se frenó esta ley el año pasado, que tenía media sanción de diputados? ¿No? Se aprobó en realidad... Quedó planchada en el Senado. Se aprobó no tanto tiempo, porque se aprobó el 23 de noviembre. Después vinieron las sesiones extraordinarias, ¿se acuerdan? Donde se debatió ganancias y un par de temas más, que ahí es temario del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso es que no pasó tanto tiempo. Ahora el Senado hasta ahora no ha sesionado y la Cámara de Diputados, si no me equivoco, casi tampoco. El que salió públicamente a decir que no iban a dar quórum y que no iban a avanzar era el Frente para la Victoria, ¿no? El dato El Frente para la Victoria votó en contra, te cuento, votó en contra. Esa media sanción salió con 134 votos a favor y 69 en contra. Los en contra fueron Frente para la Victoria, Frente de Izquierda, Libres del Sur, Partido Socialista y Margarita Stolbizer. O sea, votó bloque peronista en diputados. Sí.
el Frente Renovador, Cambiemos. Digo, Bocio, por ejemplo, que se lleva bien con Miguel Ángel Pichetto. Es decir, Massa, Bocio y Cambiemos votaron a favor de esta ley. Y Pichetto tiene esa mayoría en el Senado. Pero ahora en el Senado. El Frente para la Victoria no sabía que iba a ser en el Senado y el gobierno dijo, bueno, el Frente para la Victoria nos la va a frenar también en el Senado. El Frente para el kirchnerismo. El kirchnerismo que no responde a Pichetto. Es importante marcar una cosa. A mí me dicen que más allá de eso había preocupación en el gobierno, pues si la aprobaban a fin de año tenían miedo que les quemaran las cárceles. Bueno, hubo una que hubiera motines en las cárceles, fogoneado por algunos sectores políticos, hubiera motines en las cárceles. Cuando se debatió hubo protestas. No, que cuando se debatió en diputados hubo protestas sí en las cárceles. Bueno, pero hay un punto. Si nos van a gobernar las cárceles, lo que tenemos que hacer es cerrar e irnos. O sea, esto es inadmisible desde todo punto de vista. Una cosa es ser, digamos, respetuoso de la realidad política y de los condicionantes que tiene la realidad. Y otra cosa es dejarnos gobernar no ya por lo políticamente correcto, sino por la delincuencia. Esto es una cosa que no se sostiene de ninguna manera. Y de hecho, perdón que redondee la idea. Sí. Y de hecho la urgencia del tema fue tal que estas organizaciones como la que integro, que es Usina de Justicia, le pidieron al gobierno que lo incluyera en extraordinaria, con lo cual sí pasó tiempo, porque no, digamos, en términos de meses no pasó mucho tiempo, en términos de vida sí pasó mucho tiempo. Claro. Es la materia prima, entre comillas. No, digo tiempo parlamentario porque enero y febrero no funciona. Sí, yo quiero saber si piensan realmente que se resuelve, porque siento que hablamos todo el tiempo, bueno, de más tiempo los delincuentes en la cárcel, o en una cárcel que sabemos que es un depósito de delincuentes y de personas que después salen y no hay posibilidad de que se reinserten en la sociedad porque no se trabaja para eso en las cárceles. Entonces, más tiempo en ese lugar de donde salen peor de lo que entraron, por un lado. Y por otro lado, digo, siento como que hablamos de más tiempo y leyes y de legislación que no sé si no queda en la superficie y no estamos hablando de lo profundo, de modificar un sistema judicial, de una reforma judicial, un sistema judicial que es patriarcal, con leyes patriarcales, donde no se pone la mirada de género en temas como, por ejemplo, en el caso de Micaela, apareció una chica muerta también en Tucumán hace unas horas, Araceli sigue desaparecida hace 11 días, y tenemos un Estado patriarcal que me parece que sobre el que no estamos hablando. No falta meternos ahí y poner la mirada de género en todo esto. Totalmente de acuerdo. Vamos por partes. Es cierto lo del sistema carcelario, el problema es que uno no le puede decir a los 44 millones de potenciales víctimas que somos nosotros, que como la cárcel no funciona nos banquemos, no sé, encerrándonos, armándonos, no podemos. O sea, un señor que tiene que estar preso, tiene que estar preso. Lo que pasa es que en paralelo hay que arreglar, y sé que el gobierno está haciendo mucho en eso, hay que arreglar el tema del tratamiento de los presos. Y además hay claramente un tema patriarcal. Claramente, coincido. Los hombres tendemos a menospreciar la brutalidad y lo trascendente que es para la vida de una mujer uno de estos delitos. Pues claro, somos hombres, hay cosas que no llegamos a comprender. Acá hay un machismo residual en materia jurídica inadmisible. En la justicia, la legislación. Totalmente. Les pido disculpas, porque tengo que cambiar de tema. Me están diciendo por la cucaracha, no sé si lo escucharon ustedes también. Beto, vas a comentar ahora un ratito el tema de Carrió y Lustó. Porque Macri pactó con Carrió para, de alguna manera, frenar a Lustó en la ciudad de Buenos Aires.